El día que tuve que elegir entre comer o pagar, entendí todo. Soy Gregorio, director general de una empresa de 340 empleados. Siempre me ha ido bien, y no lo digo por presumir, sino porque es importante para entender lo que pasó después. Durante años viví convencido de que entendía cómo funcionaban las cosas, cómo pensaba la gente, que motivaba a mi equipo. Estaba seguro de que tenía una visión clara, hasta que me di cuenta de lo equivocado que estaba. Todo empezó en primavera, en una reunión con el equipo directivo. Estábamos revisando cifras, rotación de personal, productividad, lo habitual. En algún punto, uno de los jefes de departamento mencionó que varios empleados de nivel medio estaban quejándose. Inflación, gasolina, mercado, servicios, lo de siempre. Yo estaba al fondo, en mi silla, escuchando sin mucha paciencia. Y en un momento solté algo que, ahora, cada vez que lo recuerdo, me pesa. Dije que si alguien gana 80.000 euros al año, el problema no es el salario, es cómo administra su dinero. Lo dije convencido. Seguro. Como si fuera una verdad obvia. En ese momento, nadie me contradijo directamente, pero el ambiente cambió. Se sintió. Y creo que eso fue lo que me empujó a ir un paso más allá. Propuse un reto. Algo voluntario. Vivir durante un mes completo con el salario mínimo estatal, 1.256 euros después de impuestos. 30 días exactos. Sin excepciones. El sueldo real de cada participante se donaría a un fondo benéfico. Lo planteé como un ejercicio de empatía, de disciplina, incluso de trabajo en equipo. Algo que nos aterrizara. Se inscribieron 23 personas. Incluyéndome. Había directivos, gerentes, gente de alto rango. Todos parecíamos bastante seguros de que podríamos lograrlo. Yo, sobre todo. Pensé que sería una lección interesante. No tenía idea de lo que realmente iba a enseñarme. La primera semana pasó casi sin problemas. De hecho, al inicio se sentía como un juego. En los pasillos se escuchaban bromas, comparábamos precios, algunos presumían lo barato que les había salido el almuerzo. Muchos empezamos a llevar comida de casa, arroz, frijoles, cosas simples. Había cierta sensación de equipo, como si estuviéramos participando en algo curioso más que desafiante. Yo también lo tomé así. Ajusté un par de gastos, evité salir a comer, y listo. No parecía gran cosa. Pero esa sensación duró poco. En la segunda semana, el ambiente cambió. Ya nadie hacía chistes. Las conversaciones eran más cortas, más tensas. 3 ejecutivos abandonaron antes de que terminara esa semana. El caso que más me marcó fue el de Patricia, nuestra vicepresidenta senior de operaciones. Se retiró el día 11. Su hija tuvo un ataque de asma. Necesitaba un inhalador y el copago costaba 87 euros. Ese dinero era, literalmente, lo que le quedaba para comer el resto de la semana. No había forma de cuadrar ambas cosas. Eligió a su hija. Y abandonó el reto. Ese mismo día vino a mi oficina. Cerró la puerta y se sentó frente a mí. Pensé que iba a hablar del dinero, del gasto inesperado, pero no. Lo que la quebró fue otra cosa. Me dijo que nunca había tenido que elegir entre la salud de su hija y su propia comida. Que eso era lo que no podía sacarse de la cabeza. Lloró. No por los 87 euros. Por haber tenido que tomar esa decisión. Cuando salió de mi oficina, el reto dejó de parecerme un experimento interesante. Pero ya era tarde para entender lo que realmente significaba. Para la tercera semana, yo ya no era el mismo. Dormía mal. Me despertaba en la madrugada haciendo cuentas en la cabeza. Comía prácticamente lo mismo todos los días, rotando entre 3 opciones baratas que ya me tenían cansado. Llegaba a las reuniones sin paciencia, con la cabeza en otro lado. Intentaba concentrarme, pero no podía. Y fue ahí cuando entendí algo que nunca había visto con claridad. En casi 3 semanas, no había tenido ni una sola idea útil para el negocio. Ni una. Mi trabajo consiste en pensar, en anticipar, en tomar decisiones. Y de repente, eso desapareció. Mi cabeza estaba ocupada en otra cosa, todo el tiempo. En números. En cálculos pequeños, constantes, agotadores. Si cargo gasolina mañana, ¿qué dejo de pagar? Si me salto el almuerzo el miércoles, ¿me alcanza para el resto de la semana? ¿Y si sube la luz? ¿Y si se daña algo? Todo giraba alrededor de eso. Recuerdo una reunión de seguimiento a finales de esa semana. Miré al equipo y fui directo. Les dije, siento que mi cerebro está secuestrado. No estoy pensando en crecimiento, ni en estrategia, solo estoy pensando en el miércoles.
Hubo un silencio corto. Luego, varias personas asintieron. No tuve que explicar más. Ellos estaban exactamente igual. Todos estábamos pensando en el miércoles. El día 24 se me dañó el carro. Fue algo simple, en teoría, el alternador. Lo llevé al taller pensando que no sería tan grave. Cuando me dieron el presupuesto, 410 euros, me quedé en silencio. Revisé lo que me quedaba para esa semana. 83 euros. No había forma de cuadrar eso. Me senté en el carro, ahí mismo en el estacionamiento del taller, sin prenderlo. Me quedé mirando al frente, haciendo cuentas que no llevaban a ningún lado. Probé todas las combinaciones posibles en mi cabeza, como si en algún intento fuera a aparecer una solución distinta. No apareció. Después de unos 20 minutos, saqué mi tarjeta de crédito real. La que no hacía parte del reto. La usé. En ese momento supe que había fallado. No solo el desafío, sino todo lo que yo creía entender sobre ese tipo de situaciones. Para el día 30, ya éramos 22 los que habíamos abandonado. Solo una persona llegó hasta el final. Vanessa. Nuestra recepcionista. La persona más discreta de toda la oficina. La que casi nadie escuchaba más allá de un saludo o una llamada transferida. Convocamos a todos a la sala de conferencias. Le pedí que hablara. Se levantó tranquila, sin prisa, sin papeles en la mano. No habló de aplicaciones, ni de descuentos, ni de estrategias para ahorrar. Lo que dijo fue mucho más simple. Y mucho más incómodo. Vanessa dijo que, antes de entrar a la empresa, había vivido 6 años con el salario mínimo. Que para ella, ese mes no había tenido nada de complicado. Hizo una pausa breve, como si midiera lo que iba a decir después. Y agregó que la única diferencia era que esta vez sabía cuándo iba a terminar. La sala se quedó en silencio. Nadie se movía. Nadie interrumpía. Entonces continuó. Dijo que cuando no hay una fecha de salida, dejas de planear. Dejas de pensar en el próximo mes, en el próximo año. Incluso dejas de soñar, porque no tiene sentido hacerlo. Lo único que haces es intentar llegar al miércoles. Luego al jueves. Y después volver a empezar. Que no es el presupuesto lo que te desgasta la cabeza. Es la sensación de que no va a cambiar. Se sentó. Y durante varios segundos, nadie dijo nada. Yo me sentía incómodo, pero no por el cansancio del mes, ni por la comida repetida, ni por el estrés. Era otra cosa. Había pasado más de 20 años construyendo una empresa, tomando decisiones, liderando equipos, y nunca me había detenido a entender cómo se sentía realmente estar del otro lado. Justo ahí, en la recepción, a unos metros de mi oficina. El fondo benéfico reunió 94.000 euros. Yo decidí duplicarlo personalmente. Le pedí a Vanessa que eligiera a dónde iría ese dinero. Escogió un programa enfocado en educación financiera y fondos de emergencia para trabajadores con bajos ingresos en nuestra zona. En el siguiente trimestre, llevé una propuesta al consejo, aumentar el salario base de la empresa en un 22%. Hubo resistencia inmediata. Que era mucho dinero. ¿Qué afectaría los costos? Que necesitaban ver el retorno de esa decisión. No discutí cifras. Solo les compartí una frase de lo que había dicho Vanessa ese día. Que no es el presupuesto lo que destruye la mente. Es la desesperanza. Esa vez, nadie pidió más explicaciones. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Desde ese día dejé de ver los números como simples cifras en un informe. Cada decisión empezó a tener rostro, a tener peso. Entendí que liderar no es solo hacer crecer una empresa, sino hacerse responsable de la realidad que viven quienes la sostienen todos los días. Y aunque ese mes terminó, lo que aprendí no tuvo fecha de cierre.